Shalom y bendiciones. Mi nombre es Pastor José Vargas, estudiantes del grupo de los del Camino. Esta semana estamos trayendo una cápsula más sobre la nueva porción que nos ha tocado estudiar. Y esta semana vamos a estar estudiando la porción que lleva por nombre Terumá. Antes que nada, quiero saludar a todos mis que siempre nos concede el honor y la oportunidad de poder traer estas pequeñas cápsulas que sé que están siendo de gran bendición. Pertenezco a la congregación Yeshua en el Tabí, mi pastora y doctora y mentora, la doctora Nereida Romero. Esta semana, esta parashá, esta porción trae tres mandamientos. eh, la mayoría de ellos son todos performativos que hay que hacerse. Así que voy a estar hablando hoy sobre el mandamiento número 95, 96 y 97. Voy a estar tocando de la metodología de mi maestro, el Moré Rico Cortés, y la escalera educativa. Vamos a estar hablando sobre el contexto del templo, legalidad bíblica y contexto histórico. Mandamiento 95, un mandamiento performativo, el número de acuerdo al libro del Tarjam Bot, que ese es el libro que estamos utilizando para desarrollar estos estudios de los mandamientos, y está en Shemot 25, capítulo 25, verso 8, donde dice, y me hagan un santuario. La esencia del mandamiento, como vemos, es un mandamiento, una misma, construir una casa por causa de Hashem. Las leyes, esta casa, el Beit Hamikdash, es donde, o en este caso el Mishkan, es donde le ofreceremos nuestro sacrificio y es a este lugar sagrado donde se nos ordena ascender para las festividades de peregrinación cada año. Y esta misma incluye la redacción de los utensilios sagrados que se utilizarán en el Beit Hamikdash o el templo más luego, tales como la menorá, ambos altares, que incluye el altar de los sacrificios y el altar de el incienso, el arca sagrada, la mesa del pan de la propiciación, etcétera, etcétera. La perspectiva de este mandamiento es el propósito principal de Hashem al ordenarnos que cumplamos la mitzvah, es que Él pueda otorgarnos bondad. Por lo tanto, nos ordenó observar sus mitzvot, su mandamiento, y estudiar su Torah, porque de ese modo llegamos a ser mejores y más dignos de recibir su beneficencia. Y aquí está abajo la referencia de Sanedrín 80 y el tratado Mitot. Legalidad bíblica de Éxodo capítulo 25:8. Este versículo se enmarca dentro de la legalidad de la Torá y los mandamientos dados a Israel. Su base legal puede analizarse desde varios aspectos. Número uno, autoridad divina. Este mandato proviene directamente de Hashem, lo que lo convierte en una ordenanza vinculante dentro del pacto de Sinaí. La construcción del Mishkan, el tabernáculo, más luego templo, no era opcional, sino un mandato legal que Israel debía cumplir. Número dos, base en el pacto. La orden de construir el santuario está ligada al pacto. Hashem había hecho un pacto con Israel en el monte Sinaí, y el Mishkan, templo, servía como el centro de su presencia en medio del pueblo. Éxodo 19, versos 5 y 6. Número tres, principio de santidad, Kedushá. La Kedushá es un principio legal fundamental en la Torá. El Mishkan debía ser un lugar santo, separado para el servicio exclusivo de Hashem. Éxodo 29, 43, 46. Esto establecía leyes sobre los materiales, el sacerdocio y el acceso al santuario. Número 4, cumplimiento del mandamiento. Este versículo introduce la construcción del Mishkan, lo que se detalla en capítulos posteriores de Éxodo. Se dan un patrón, que en hebreo lo que quiere decir es tavni, específico para su construcción, con instrucciones precisas sobre medidas materiales y propósitos, lo que lo convierte en un mandato legal detallado. Y también usted puede leer la referencia a Ezequiel capítulo 43, versos 10 y al 27.
Número 5, conexión con la ley de adoración. El Mishkan, templo, también era el centro de adoración del servicio de sacrificio de adoración, donde según la halajá bíblica, Hashem debía ser adorado conforme a sus mandamientos y no según prácticas paganas. Levítico 17, del 1 al 9, Deuteronomio capítulo 12, versos 4 al 5. En resumen, Éxodo 25, 8 es una ordenanza legal dentro de la Torá que establece la construcción del Mishkan, más luego templo, como un mandamiento divino basado en la autoridad de Hashem, la santidad del pacto y la estructura del culto en Israel. Su cumplimiento garantizaba que Hashem habitaría en medio del pueblo, reafirmando su presencia y relación con ellos. Aquí tenemos una réplica, lo que verdaderamente debiera de ser el tabernáculo en el desierto. Y esta foto fue tomada de grupo eh, de Sabiduría de la Torá de mi maestro Morés Rico Cortés. Así es como de verdaderamente lo describe la Torá. Recuerde, tenemos que todo este perímetro era santo y se requería en santidad. Nadie que pasara por aquí sin antes hacer lavado de manos y de pies. Al entrar aquí podía morir. También había lugares que adquirían más acceso, más santidad, los que estaban pegados al atrio, a donde estaba el templo, o en este caso el tabernáculo de Mishkan, requerían más santidad, lo que los otros que estaban divididos por una pared era menos santidad. Aquí una forma de cómo se vería el tabernáculo que estamos estudiando esta semana en esta parashá Terumá. Aunque el lavacro, como dijo la palabra, la Torá enseña que estaba al suroeste del templo. Mi mandamiento número 96, mandamiento prohibitivo, perdón, ahorita pedí tres de esos, pero hay uno prohibitivo. Sin número 58 para el Beit Hamikdash, dentro del tabernáculo, el interior del tabernáculo estaba dividido en dos partes, el lugar santo o santuario y el lugar santísimo. Y esta sería una descripción básica de su mobiliario, Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es el más importante y sagrada que estaba en la habitación interior en el Santo de los Santos. Shemot 25:15 dice, en los anillos del arca estarán los postes y no se los quitarán. La esencia a este mandamiento: está prohibido quitar los postes de transporte de los anillos a los lados del arca. ¿Por qué? Porque acarreaban latigazos. La perspectiva: los extremos de los postes se hicieron anchos, mientras que el medio era algo más delgado. Esto fue para que no pudieran quitarse fácilmente de los anillos o caerse por sí mismos. Referencia Yoma 72. Este mandamiento en el contexto del templo. Este mandamiento ordena que los postes del transporte del Aarón HaKodesh, el arca sagrada, permanezcan siempre en sus anillos. Esto destaca la movilidad del arca, que aunque tenía un lugar fijo en el Kodesh HaKodashim, Santo de los Santos, debía estar lista para moverse cuando Hashem lo indicara. En el contexto del templo, este mandamiento reflejaba la conexión entre el arca y la presencia de Hashem, indicando que su gloria no estaba confinada a un solo lugar. Como dije, al quitar estos anillos, la persona que lo hacía acarreaba latigazo. La L, cuando usted va al libro del Taller Bot, se va a encontrar con la L, y el castigo era latigazo por quebrantar el mandamiento. Quitar los anillos implicaba un acto de desobediencia y falta de temor, lo que podía acarrear castigo divino. Los castigos físicos como latigazo era una forma de disciplina en la Torá para corregir transgresiones, aunque más tarde vemos un castigo directo del cielo. Segunda de Samuel, capítulo 6, versos 6 y 7, es donde habla que Usa por una buena intención tocó el arca. El arca era llevado en una carretilla y lamentablemente el arca los animales que llevaban el arca iban a tropezar y el arca iba a caer. Usa, por buena intención, pues tocó el arca y falleció, donde vemos que el castigo vino directamente del cielo. En Israel, el arca del pacto era el objeto físico, un símbolo sustituto que contenía las tablas del pacto y presentaba el trono y estrado de Hashem, pero no había imagen.
¿Quién eran los encargados de cargar el arca cada vez que la nube en el desierto se moviera? El clan encargado del transportar el Aarón Habrit, el arca del pacto, sobre sus hombros, era el clan de los Keat, que en este caso era la familia de Coat, uno de los tres clanes de las tribus de Leví. Y aquí están las referencias: Números capítulo 3, verso 30-31, Números capítulo 7, verso 9 y Primera de Crónicas 15-15. Mandamiento número 97, performativo, 39, para hombres, eh, el Beit Hamikdash, y la persona podía incurrir caretz. Shemot 25:30. Y pondrán sobre la mesa los panes de la propiciación delante de mí siempre. Esencia es una misma colocar para continuamente en el Beit Hamikdash, el templo. Leyes. Uno de los utensilios sagrados del Beit Hamikdash era la mesa de oro. Sobre esta mesa se colocaban 12 panes, panes de la propiciación. Estaban dispuestos sobre la mesa en dos filas, uno encima de otro, de 6 cada una. Los panes se colocaron en los estantes de tal manera que se dejó un espacio por encima y por debajo de cada pan, permitiendo que el aire circule entre los panes para que el pan no se enmohezca. Se colocaron 2 tazones de incienso junto a cada fila, cada Shabbat. El pan debía ser reemplazado sin dejar la mesa vacía por un momento, por pan fresco que se horneaban el día anterior, viernes. El pan debía ser comido por los Kohanim, Levíticos capítulo 24, verso 9. Perspectiva. Aunque en circunstancias normales el pan que se expone al aire durante una semana se vuelve rancio, el pan de la propiciación, sin embargo, siempre supo fresco como en el día en que se hornó. Referencia a Menahot 96, Talmud Menahot 29a. Contexto histórico. Esta misma se refiere a la colocación de los lejes hapanim, panes de la propiciación, en el Mishkan, templo, y posteriormente el Beit Hamikdash. 12 panes se colocaban en la mesa de oro cada Shabbat y se reemplazaba a la semana siguiente. Este mandamiento representaba la provisión constante de Hashem para las tribus de Israel y la relación entre lo material y lo espiritual. En la época del templo, los sacerdotes consumían los panes simbolizando santidad en la vida cotidiana. La presentación ritual del pan ante una deidad era una práctica antigua entre las muchas de las culturas vecinas de Israel. Los sacerdotes servían regularmente pan y vino a las deidades locales encarnadas e íconos religiosos para su consumo. Estos servicios contribuían a una relación simbiótica de dependencia mutua entre el pueblo y sus deidades, cada una de las cuales dependía de la otra para comer y beber. Y aquí están las referencias. La práctica de poner pan para comer ante la deidad era común en la antigua civilización del Próximo Oriente. Los egipcios practicaban la costumbre de colocar pan que habían sido incensado y rociado con vino sobre estera y fuente ante la deidad como garantía de que las ofrendas del sacrificio perdurarían para siempre. Los textos rituales babilónicos hablan de colocar ofrendas de pan sobre mesa. También menciona el número 12. Este pan, sin embargo, se retiraban con las demás ofrendas después de la ofrenda en lugar de dejarlo continuamente ante la deidad. Aquí están unas referencias. También mencionan la práctica de colocar la comida para la deidad babilónica Bel sobre una mesa del templo. ¿Cómo se preparaba el pan? Tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas. En cada torta habrá 12 décimas de fa y la colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante del Señor. Y en cada hilera pondrás incienso puro, para que sea porción memorial del pan. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Era un memorial, una ofrenda encendida para el Señor. Cada día de reposo continuamente se pondrá en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los hijos de Israel y será para Aarón. Por eso, si el que no obedeciera estas leyes o estos mandatos, además de remover los anillos, como hablamos al principio del arca, recibían el latigazo. Aquí en este mandamiento, la persona era cortada.
Y será para Aarón y para sus hijos, y lo comerán en un lugar santo, porque lo tendrá como cosa muy sagrada de las ofrendas encendidas para el Señor por derecho perpetuo. Levítico 24:5-9. El lugar santo era la parte del Mishkan y el Beit Hamikdash donde se encontraba la menorá, el Mizbeach Haketoré, que es el altar del incienso, y la Shulhan Lejen Hapanim, mesa del pan de la propiciación. Los sacerdotes comían el Lejen Hapanim en el área sagrada del Azará, el patio del templo, ya que era considerado Kodesh Kodashim, santísimo, conforme a Vayikra, Levítico 24:9, donde Hashem ordena que sea consumido en un lugar santo. Y aquí tengo la foto de cómo se preparaba la elaboración, cómo debía, todo era un protocolo de cómo se tenían que cambiar los panes de la propiciación delante del Señor. Así que shalom familia, en bendiciones, espero que este estudio sea de gran bendición. No olvides suscribirse a Tesoros del Templo, teshuva.tv, y sigan compartiendo nuestros videos porque es bien importante. Recuerde descargar la aplicación del Segundo Templo para seguir estudiando más sobre la casa de nuestro rey. Así que shalom, bendiciones y será hasta la próxima.